¿Quiere salir en la tele? Lo podemos arreglar, si eso es pedir y... Por supuesto, aquí hay voluntarios para aparecer en la tele. En la casa también necesitamos voluntarios en la casa. Bueno, voy a poner este monitor aquí solo para que ella cuando tome las fotos se vea que está ahí en la pantalla compartida. Esto es lo que están viendo los alumnos en la casa. Ya. Entonces, primero, ¿ven que está parpadeando ese monitor? ¿Se volvió loco? Bueno, ayer hicimos la introducción a los bioprocesos, ¿cierto? Le dimos contexto a esta situación. Dijimos qué era lo que pasaba, de qué se trataba, en qué tipo de industrias íbamos a encontrar estas aplicaciones, y tal cual como lo hemos dicho durante todo nuestro semestre, el curso es recursivo. ¿Qué decimos? Presentamos la situación, vemos cómo son las cinéticas, las aplicamos en el dimensionamiento del equipo. Entonces ahora lo que vamos a hacer en esta sesión es estudiar las cinéticas asociadas al proceso. Lo vamos a dividir en dos subconjuntos. Uno va a ser la cinética enzimática y el otro va a ser el crecimiento microbiano. Los vamos a trabajar de forma independiente, a pesar de que las cinéticas son muy parecidas, y ahora van a ver por qué. Tengo abierto el chat, si alguien quiere decir algo desde la casa, los estoy leyendo. También si quieren abrir su micrófono y decir algo, son bienvenidos y bienvenidas. Entonces, por supuesto, cuando comenzamos a hablar de cinética enzimática, la primera pregunta que aparece es, ¿qué es una enzima? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una enzima? Supongo que recuerdan del colegio que todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, es eso. Las enzimas no son nada más que proteínas de alto peso molecular, pero que tienen una característica, y es que son capaces de catalizar reacciones químicas en sistemas biológicos. Y esto, que parece muy simple, la verdad es que es lo que nos ha permitido desarrollar la vida como la conocemos en este planeta. Porque estas reacciones químicas transforman moléculas muy estables a nuevas moléculas muy estables. Y la velocidad de reacción que podría llevarse a cabo de transformación de esa molécula A a la molécula B sin la presencia de la enzima, la velocidad de reacción tiende a cero. Es decir, son muy poco probables. Por lo tanto, es muy, muy importante los procesos de catálisis enzimática. Las enzimas, ¿de dónde vienen? Son producidas por microorganismos vivos. Por lo que, al igual que los microorganismos, las enzimas van a ser sensibles a las condiciones ambientales. O sea, si nosotros, humanos, somos sensibles a nuestras condiciones ambientales, ¿cierto? Y si hace mucho calor, no estamos cómodos para trabajar, y si hace mucho frío vamos a morir congelados, nuestras células les ocurre exactamente lo mismo, y por lo tanto las proteínas que son fabricadas en nuestras células, le pasa exactamente lo mismo. ¿Cuáles son las condiciones ambientales más importantes para las enzimas? Primero, la temperatura. Aquí los llevo a química orgánica, cuando hablábamos de que las proteínas tenían estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Se acuerdan de eso? Hola. Bienvenido. ¿Se acuerdan cuáles eran las estructuras primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria? ¿Alguien me puede decir? ¿En casa alguien se acuerda? Primaria era como en orden así como escrito A, B, C, D. Porque recuerden que en la primaria va a ser como la estructura escrita a mano, en papel. El aminoácido 1 con el aminoácido 2 con el aminoácido 3, o sea, el polímero escrito como secuencias de monómeros, lineal. En la secundaria ya vamos a ver que estos monómeros se van ordenando y van formando una cadena. Pero en la terciaria ya comenzamos a ver que existe el doblamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la proteína adquiere forma como tridimensional, y en la cuaternaria esa estructura tridimensional tiene interacciones de puentes de hidrógeno, puentes de Watt, ¿cierto? Tienen conexiones, y lo que genera que la molécula tenga cierta flexibilidad, literalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que
si la temperatura afecta la vibración de las moléculas, porque dijimos que a más temperatura era más reactivo, en el caso de las proteínas, el cambio de la temperatura va a provocar elongación, es decir, va a aumentar o disminuir la distancia entre los distintos grupos funcionales de la proteína. Por eso, a alta temperatura, decimos que las proteínas se denaturan, porque su distancia aumenta demasiado, pierde funcionalidad, y en algunos casos, al volver a su temperatura operacional, no es capaz de volver a doblarse como lo hizo originalmente, entonces ya no funciona. ¿Sí? El pH, por supuesto, en el caso del pH, estamos hablando de la cantidad de protones o hidroxilos que tenemos disponibles en el ambiente, que van a provocar efectos sobre las distintas moléculas. Por lo tanto, si yo tengo muchos ácidos, voy a tener muchos protones dando vuelta que van a atacar a las moléculas de los grupos funcionales de las enzimas y por lo tanto van a cambiar su estructura química, haciendo que ya no sea funcional. Y la presencia de inhibidores, esto ya puede ser un poquito más complejo, porque tendríamos que recordar que las enzimas tenían algo que se llamaba el sitio activo. ¿Se acuerdan qué era el sitio activo? Que en la casa no te escucha. El sitio activo es donde se posa la molécula a catalizar y si se pone el inhibidor no se puede ejecutar la reacción. Perfecto. Entonces, literalmente aquí estamos viendo una imagen bien bonita, no es real. Ojo, es un modelo ya, es un modelo tridimensional, hecho en computadora, donde se ve, esta es una beta-glucosidasa, donde literalmente vemos aquí que está la proteína, la enzima, y el sitio activo está aquí adentro. Habitualmente en los sitios activos es donde se ubican algunos metales, algunas moléculas que tienen ciertas capacidades de cambiar sus valencias electrónicas, y por eso ahí son el sitio activo. Entonces comúnmente se ubica aquí el metal, por ejemplo un manganeso, o un triángulo de cobre o algo así, y la molécula a atacar literalmente tiene que entrar aquí. Y cuando la reacción química ocurre, la enzima literalmente se dobla, atrapa la molécula, es como que se la come. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Diego, bienvenido. Es como que literalmente la molécula se comiera la molécula, ocurre la reacción química y la libera. Entonces, ¿qué ocurre con los inhibidores? Vamos a tener distintos tipos de inhibidores, pero estas moléculas lo que van a hacer es que van a atacar al sitio activo como si fueran la molécula objetivo. En algunos casos, generando una inhibición reversible, es decir, viene la molécula, engaña a la enzima, la hace creer que es la molécula objetivo, la enzima la atrapa, intenta hacer la reacción química, no puede, la suelta y se va y espera que venga otra molécula, y en algunos casos va a ser irreversible. Va a venir la molécula, va a atacar a la enzima en el sitio activo y va a quedar adherida. Y perdió funcionalidad la enzima. Entonces la presencia de inhibidores va a ser compleja. Existen distintos modelos propuestos de ataque de la enzima. El más clásico, el que conocíamos en el colegio, era el de llave cerradura. ¿Se acuerdan que literalmente decíamos que el sustrato era como la llave y que la enzima era la cerradura y que tenían un calce perfecto? Este es el modelo de llave cerradura, que sería el de aquí arriba, y el de abajo es el modelo inducido, donde tiene que ver con el doblamiento de la proteína, ¿sí? Que no es que calce perfecto, sino que la enzima literalmente modifica su estructura para poder calzar con el sustrato. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las enzimas? El mecanismo de acción es exactamente igual que el mecanismo de cualquier catalizador. ¿Qué quiere decir eso? Que reducen la energía de activación. Y es por eso que decimos que es gracias a ellas que la vida, como la conocemos en el planeta, es posible, porque la energía de activación de estas reacciones es tan alta, tan alta, tan alta, que si no estuvieran las enzimas, no serían posibles. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el diagrama de energía versus avance de la reacción, donde aquí tenemos el proceso de la reacción química normal, es decir, esta es la energía que tendríamos que añadir al sistema para desestabilizar el sustrato y generar la producción de nuestro producto.
pero en presencia de la enzima, la energía que tenemos que aportar al sistema es mucho menor. Aquí es donde se forma el complejo enzima-sustrato y se cataliza la reacción a formar el producto. Las gracias de las enzimas es que son altamente específicas, es decir, atacan específicamente a una molécula sustrato en particular. Preguntas. ¿Hay algo que no hayamos recordado de las enzimas? A pesar de que uno cree que existen muchos enzimas, que sí es así, existen muchas millones de enzimas, en realidad las enzimas se pueden clasificar en 6 tipos, y solo 6 tipos. Es decir, solo existen 6 tipos de reacciones que realizan estas enzimas. La especificidad va a estar asociada por el sustrato, a cuál es el sustrato que ataca. Pero ¿cuáles son las reacciones que realizan? Óxido de reducciones, las transferasas que transfieren moléculas, las hidrolasas, las isomerasas, que son las que hacen isómeros, las liasas y las ligasas. Separar y juntar. Esas van a ser las distintas reacciones que van a hacer cada una de nuestras enzimas. ¿Por qué lo planteo de esta forma, de reducirlo sistemáticamente solo a 6 tipos de enzimas? Es porque nosotros como ingenieros no vamos a estar estudiando mucho tiempo en aprendernos cuáles son las enzimas que hacen qué, dónde entran. Probablemente no vamos a hacer eso, pero sí podemos entender que la enzima es un biocatalizador y que realiza esta reacción. Listo. Ya lo sabemos todo. Eso es todo lo que necesitamos para dimensionar nuestro equipo. Voy. ¿Cómo se modela la cinética enzimática? Bueno, el método clásico es el modelo de Michaelis-Menten. ¿Lo recuerdan? ¿Lo vieron en alguna parte de su vida? ¿En la casa? ¿Alguien lo vio, el modelo de Michaelis-Menten? Francisco dice que no, Cristian dice que no. Siento un vacío terrible que me digan esto. Bueno, yo les voy a presentar el modelo de Michaelis-Menten. Y les va a encantar, porque no es nada más que lo mismo que hemos estado haciendo todo este semestre. ¿Cuál es el modelo de Michaelis-Menten? El modelo de Michaelis-Menten, primero, la estequiometría general, nosotros vamos a decir, ahora en vez de hablar de reactivo A y B, comúnmente vamos a hablar de sustratos, y les vamos a poner la letra S. Y lo que ocurre es que nosotros tenemos un sustrato que se transforma en un producto por medio de una enzima. Esa sería como la estequiometría general del proceso. Entonces, yo voy a decir que esa reacción que tengo presente ahí es una reacción que no es elemental, pero que se puede describir como una reacción elemental de pasos sucesivos. Es lo que hemos estado haciendo este semestre, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo vamos a describir? Vamos a decir que el sustrato más la enzima van a tener la capacidad de formar una reacción reversible donde se forma el complejo enzima-sustrato. O sea, este es el proceso que veíamos en la imagen anterior, donde el sustrato se acercaba y se juntaba con la enzima se comía el sustrato y quedaban ahí juntos. ¿Qué es lo que va a ocurrir después? La enzima-sustrato, este complejo va a reaccionar de forma irreversible y va a formar producto más enzima. Libre. De nuevo. Esos van a ser los pasos. ¿Cuántas reacciones tengo? Voy a tener aquí la reacción, ¿ok? Esta va a ser 1, esta va a ser 2 y esta va a ser 3. Entonces, ¿cómo modelamos este proceso con estas reacciones intermedias? ¿Cómo lo harían? Tenemos que obtener la cinética de consumo de sustrato. ¿Ideas? Porque si decimos que estos son los pasos intermedios, nosotros podemos modelar el RS, el R del sustrato, como estas de consumo, menos K1 por la concentración del sustrato, por la concentración de la enzima, menos K2, no, más K2, porque ahí se está produciendo
Lo puse al revés, ¿cierto? Porque este es el sustrato y el sustrato se consume. No, estamos bien. Es menos K1 por la concentración de sustrato por la concentración de enzima, más K2 por la concentración del complejo enzima-sustrato. Lo voy a poner así entre corchetes para no confundirnos el ES con el S por E. ¿Cuál es el problema de esta ecuación cinética que tenemos aquí? ¿Podemos dimensionar el equipo utilizando esta ecuación 1? En la casa también pueden responder. Sí, no, tal vez. Ese es el problema, que nosotros, al tomar muestras de nuestros reactores, podríamos conocer la concentración del sustrato, podríamos medir probablemente la concentración de la enzima, pero ¿podemos medir la concentración del complejo enzima-sustrato? No, porque esta es esa molécula inestable que está arriba en la energía de activación, es decir, su tiempo de vida media es muy cortito. Me formo, me descompongo, me formo, me descompongo. Por lo tanto, necesito generar una forma de calcular esa concentración. ¿Qué es lo que hacíamos ahí? Habitualmente decíamos, bueno, determinemos la velocidad de formación del RS, que sería el R del complejo ES, que eso va a ser igual a. Entonces aquí se produce K1 por E por S, menos K2 por el complejo ES, y aquí tenemos en la otra ecuación donde va a decir menos K3 por el complejo S. Y esta velocidad de formación, y ahí es donde viene la hipótesis de Michaelis-Menten, es la que nosotros decimos que la velocidad global de formación del compuesto S tiende a 0. Porque se forma y se descompone tan rápido que su velocidad global no es variable. Esta es la hipótesis que nosotros hemos seguido. Por lo tanto, si esto es igual a 0, nosotros ahora podemos despejar la concentración del compuesto ES en función de las otras concentraciones. Entonces factorizo por ES y me queda K2 más K3, paso sumando, y esto es igual a K1 por E por S, y por lo tanto el complejo ES, el complejo enzima-sustrato, va a ser igual a la constante 1 por la concentración de enzima por la concentración de sustrato, dividido de K2 más K3. Y esto va a ser mi ecuación 2. Ahora, la pregunta es, yo puedo reemplazar esto aquí, pero la verdad es que tenemos un problema técnico. Y es que en cualquier instante de tiempo, Kenneth había puesto que ese no la conocemos, perfecto Kenneth. En cualquier instante de tiempo, ¿somos capaces de saber cuál es la concentración de enzima? Mira, es que el problema es que la enzima, en este sistema que tenemos aquí, se presenta de dos formas. La enzima puede estar libre, susceptible a ser atacada, o susceptible a realizar catálisis, o la enzima puede estar enlazada con el complejo enzima-sustrato. O sea, la enzima podría estar en cualquiera de esos dos estadios. Y esta concentración ES es variable, no medible. Entonces aquí genera un problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Decimos, bueno, yo no puedo saber exactamente cuánta enzima está realizando catálisis y cuánta está libre, pero lo que sí puedo conocer es la cantidad de enzima que yo le puse al principio a mi reactor. Mi enzima inicial. Ojo, que esto es exactamente igual que la deducción que ustedes hicieron para determinar los sistemas catalizados, donde decían, no sabemos cuántas superficies del catalizador está realizando catálisis, pero sí conocemos la superficie activa al principio del catalizador.
Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, vamos a hacer un trabajo adicional donde vamos a decir que nuestra enzima inicial, el E0, la que yo puse en mi reactor, se puede encontrar como complejo ES o se puede encontrar como enzima libre. Entonces ahora esta va a ser mi ecuación 3. Entonces yo voy a reemplazar 2 en 3 para que E0 sea igual a K1 por E por S dividido de K2 más K3 más E. Entonces voy a determinar esta concentración de enzima libre. Factorizo, me queda K1 por S, esto es por 1, más K2 más K3, dividido de K2 más K3, por enzima libre. Por lo tanto, la enzima libre va a ser igual a E0 sí, a E0 por K2 más K3 dividido de K1 por S más K2 más K3. ¿Está bien? Sí. Entonces ahora unificamos todas las ecuaciones de nuestra cinética RS, que era la ecuación 1. ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar que RS es igual a menos K1 por S por E más K2 por el complejo ES, que está aquí, K1 por E por S dividido de K2 más K3. Aquí podemos factorizar por muchas cosas. Mira, yo primero factorizaría por K1 por S por E, K1 por S por E, va a ser K1 por S por E, y me va a quedar menos K2 menos K3 más K2 dividido de K2 más K3. ¿Estamos de acuerdo? Factoricé por K1 por E por S, se fue, me quedó el K2, esto me quedó un menos 1, lo multipliqué, entonces este K2 se va, y me va a quedar que el RS es igual a menos K1 por K3 por S por E dividido de K2 más K3. Y este E es la concentración de enzima que tenemos acá arriba, por lo tanto eso va a ser igual a menos K1 por K3 dividido de K2 más K3 por E0 K2 más K3 dividido de K1 por S más K2 más K3. Se va a ir esto. Me falta pizarra. Lo puedo poner acá. Lo voy a poner aquí. Entonces el RS va a ser igual a menos K1 por K3 por E0. Me falta algo, ¿cierto? La S. Dividido de K1 por S más K2 más K3.
Ahí está. Lo obtuvimos. Este es el modelo de Michaelis-Menten. Acabamos de recordar nuestra primera clase de ingeniería de reactores, donde lo que hicimos fue recordar que la ecuación estequiométrica que se presenta aquí arriba, como la estequiometría del proceso completo, es una reacción no elemental pero que se puede describir por reacciones sucesivas, simultáneas, que sí son elementales. Estas las modelamos como elementales. Y haciendo la suposición de que la velocidad del complejo ERS es 0, podemos modelar el proceso y llegar a esta ecuación. Ahora, ¿esta ecuación es exactamente igual a la que está en la diapositiva? ¿Por qué no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué se les ocurre? Porque Michaelis-Menten lo que definió es que el proceso se determinaba como Vmax por S más Km. ¿Podemos llegar a eso? Vale. Vamos a factorizar por K1. Voy a pasar dividiendo. Entonces, K1 dividido K1, 1. Se va este K1. Y este K2 más K3 me queda dividido de K1. Entonces, todo este complejo K2 más K3 dividido de K1 es lo que vamos a llamar la constante de Michaelis. Y por algún motivo, el señor Michaelis-Menten dice que K3 por E0 es la velocidad máxima. ¿Por qué será esa la velocidad máxima? ¿Qué es K3? K3 es la constante cinética de esta reacción, que es la velocidad de reacción de transformación del complejo enzima-sustrato a producto. Y ese E0 es la concentración de enzima original que yo puse en el reactor. O sea, esa multiplicación de K3 por E0 es la máxima velocidad que podría tener el proceso. Si toda la enzima que yo puse en el sistema estuviera realizando reacción química. Si este complejo sustrato estuviera no por la enzima libre, sino por la enzima inicial. Por eso lo llama Vmax. ¿Perdón? La unidad de K3 sería segundo a la menos 1, un segundo. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasa con las unidades? Primero que todo, sabemos que este RS va a tener unidades de mol por segundo por litro, ¿cierto? Ya, mol por segundo por litro. Fíjense que aquí tenemos sustrato y aquí abajo tenemos sustrato, y por lo tanto esta Km va a tener unidades de sustrato para poder sumar. Entonces todo esto se nos fueron los sustratos. Entonces esta multiplicación de Vmax tiene que tener la unidad de mol por segundo por litro. Por lo tanto, esta constante tendría que ser mol por segundo por litro, mol, numerador, por segundo por litro, por concentración de enzima inicial. Para que al multiplicar por la concentración de enzima, se te ajusten las unidades. Así que no tiene unidad de hora a la menos 1. ¿Se entendió eso en casa? El tema de las unidades. Bienvenido, Benjamín. ¿Por qué estoy haciendo esta deducción? Primero, pensemos que porque estamos haciendo reacciones bio, todo lo que habíamos hecho en el semestre de los pasos intermedios de las reacciones no es válido. Todo lo contrario, sigue siendo válido. Segundo, porque quiero que vean que cuando vemos las cinéticas de Michaelis-Menten o de otros autores que ustedes van a encontrar en la literatura, utilizan estas constantes que son características de cada proceso, pero estas constantes lo que son es compuestos de constantes cinéticas como las que nosotros conocemos. Y tienen significados. Y se pueden determinar, igual como lo hemos hecho siempre.
Y en el caso de Michaelis-Menten, la gracia es que este modelo cinético tiene extremos. Y eso es lo que está presentado en este dibujo. Fíjense que dice, la velocidad al principio puede ser una línea recta, puede comportarse como que fuera de primer orden, o puede comportarse como de orden cero. ¿En qué casos se va a comportar como que fuera de primer orden? Si la concentración de sustrato es muy grande, esta concentración de sustrato va a ser mucho más grande que este número. Y por lo tanto, este número de acá, el Km, va a ser despreciable. Por lo tanto, se van a factorizar los sustratos y la velocidad me va a quedar K3 por E0. La velocidad máxima. Entonces, a altas concentraciones de sustrato, muy altas concentraciones de sustrato que sean más de 10 veces la Km, vamos a observar que la velocidad es de orden cero. Es lo que estamos observando acá. En el sentido inverso, si la concentración de sustrato es muy baja, este número, este S, va a ser despreciable en función de la Km. Por lo tanto, no va a tener incidencia en el denominador. Entonces, todo esto va a ser una Km dividido de eso y nos va a quedar una ecuación de primer orden. A concentraciones de sustrato muy bajitas, vamos a tener un sistema de primer orden. Nosotros en el laboratorio, cuando estudiamos las enzimas, lo que hacemos es hacer ensayos a altísimas concentraciones de sustrato para determinar la actividad enzimática. Esta B+, es lo que se llama actividad enzimática en el laboratorio. Preguntas. ¿Se entendió? ¿Cómo se determinan esas constantes? Esto se los presento solo por formalidad de la literatura, para que digamos que lo vieron. Antiguamente los parámetros se determinaban en papel milimetrado, ¿cierto? Entonces lo que nosotros hacíamos era generar linealizaciones para poder hacer el gráfico, tirar la línea, encontrar la pendiente y el intercepto. Porque ustedes con tener este modelo que está aquí en la pizarra, como ecuación asterisco asterisco, pueden ocupar un solver y obtener los parámetros, ¿cierto? No necesitan linealizar. Antiguamente era muy importante linealizar, y tan importante era que los autores que encontraban buenas linealizaciones recibían su reconocimiento. Esta es la linealización de línea Weber-Barr. Entonces ellos los que proponían era hacer el 1 sobre RS, donde la pendiente era el Km sobre Bmax y el intercepto era 1 sobre Bmax. Por si acaso, cuando yo estudié en la universidad, lo hacíamos en papel. Íbamos a dar los certámenes con una cercha. Y teníamos que dibujar, y hacer dibujo y determinar. Era horrible. Iban los computadores. Francisco me dice que no entendió muy bien cómo era el orden cero. Vuelvo atrás. Aquí. Recuerda que orden cero significa que la velocidad, perdón, tú estás viendo acá. Recuerda que orden cero significa que la velocidad es constante, es decir, que no depende de la concentración del compuesto que está participando en la reacción química. Entonces, si tú miras aquí, en esta ecuación, el sustrato está en el numerador, que es el reactante, y en el denominador. ¿En qué condición eso va a desaparecer? Cuando esta concentración de sustrato es mucho más grande que esta concentración de constante Km. O sea, cuando S es por lo menos 10 veces la Km, la variación de la concentración de sustrato de reactante cuando vaya disminuyendo
casi no va a afectar en la variación del denominador. El denominador va a mantener como constante. Entonces, la concentración de sustrato va a ser la que va a predominar. Y en ese caso tú vas a despreciar este número, Km se vuelve despreciable, entonces vas a poder factorizar S por S, y el RS que vas a medir en la realidad se va a parecer al Vmax, a la velocidad máxima. Y a eso es cuando nos referimos en esta zona de acá de orden cero, cuando la concentración de sustrato es muy grande. ¿Se entendió ahora, Francisco? Perfecto. Para obtener los parámetros característicos habitualmente se utiliza el reactor batch, y esto es exactamente como lo hemos hecho todo el semestre. Hago el balance del reactor batch, donde ahora el RA, en vez de ser K por CA, vamos a hablar del sustrato, así que en vez de hacer el balance A, le hacemos el balance a S, donde la cinética que vamos a reemplazar es la cinética de Michaelis-Menten, que si queremos la podemos integrar y vamos a llegar a una ecuación como esta, y concentración de sustrato en función del tiempo, ajuste los datos, obtenga los parámetros. ¿De acuerdo? Si voy muy rápido, me detiene. Yo les comenté antes que era muy importante comprender los procesos de inhibición de las enzimas. Por supuesto, los procesos de inhibición de las enzimas están súper modelados, se han estudiado de distintas formas en función de cuál es la interacción del sustrato, la enzima y el compuesto inhibidor, y hay 3 modelos que son los más conocidos y los que más se utilizan cuando estamos en presencia de inhibidores, que son la cinética competitiva, no competitiva y acompetitiva. ¿Cuál es la diferencia entre estas 3 cinéticas de inhibición? En el caso de la cinética competitiva, el inhibidor compite directamente por la enzima. Voy a borrar la pizarra. Voy a cambiar un poquito este dibujito de acá para que podamos. Entonces, en negro, nosotros dijimos que el proceso era sustrato más enzima en un proceso reversible que forma el complejo enzima-sustrato y que forma el producto. Y esto era lo que llamábamos la ecuación 1, 2, 3. Lo puse hacia el lado. ¿Perfecto? Es lo mismo. Así es como lo van a encontrar en los textos de microbiología, de fundamentos de ingeniería bioquímica, de bioquímica o de ingeniería en biotecnología, en bioquímica. ¡Ay! ¿Nos apagaron la luz? Ya. ¿Por qué los modelos de inhibidores son distintos, son diversos? En función de cuál es la afinidad que tiene el inhibidor con la enzima. ¿A qué se refiere el modelo competitivo? El modelo competitivo lo que dice es que el inhibidor compite con el sustrato. Eso quiere decir que la enzima se puede juntar con el sustrato para formar el complejo enzima-sustrato, o se puede juntar con el inhibidor para formar el complejo enzima-inhibidor. Entonces aparece en todo el sistema descrito un nuevo par de reacciones, que es enzima más inhibidor formando el complejo enzima-inhibidor, que habitualmente se modela como una ecuación reversible. ¿Qué pasa cuando hacemos esto? Miren qué es lo que pasa. Que toda la deducción que nosotros hicimos previamente para obtener la ecuación de Michaelis-Menten ahora va a ser distinta. Porque cuando hagamos el balance al sustrato, vamos a tener esta expresión, pero cuando hagamos el balance al complejo enzima-sustrato, va a quedar dependiendo de la concentración de enzima, y cuando hagamos el balance de la enzima 0, la enzima inicial, en función de cuántos tipos de estados puede estar la enzima, vamos a decir, puede ser la enzima libre,
puede ser el enzima sustrato, y voy a tener que agregar el complejo enzima inhibidor. Entonces me va a cambiar toda la ecuación. Y vamos a llegar a la ecuación que se presenta aquí, del sistema competitivo. Donde fíjense que es la misma forma que la de Michaelis-Menten, Bmax por S más Km, pero la constante Km, que es exactamente la misma que habíamos determinado antes, ahora se ve afectada por un factor, donde está la concentración del inhibidor y la constante de inhibición. ¿Se entiende? Estoy viendo si es que vamos a morir o no. Es el switch. El switch saltó. Porque no hace clic. Pero no está caliente. Estaba viendo si estaba caliente, me da cosa que haya un corto. ¿En la casa siguen viendo la pizarra? Sí. Perfecto. Entonces esta va a ser la cinética competitiva. El inhibidor compite con el sustrato. ¿Qué va a decir la enzima, el proceso no competitivo? En el no competitivo, fíjense que aquí está el dibujo, el inhibidor puede competir con el sustrato o puede competir con el complejo enzima-sustrato. Eso quiere decir que la enzima puede captar el inhibidor en distintos lugares, no solo en el lugar del complejo activo. Entonces, en ese caso lo voy a dibujar con verde. El inhibidor puede atacar a la enzima directa, puede atacar al complejo enzima-sustrato y formar un complejo E y S. Y aquí en algunos casos también tenemos reacción aquí entre medio. Entonces se agrega otro proceso. Y en la A competitiva, solo ataca al complejo enzima-sustrato. Queda solo la verde. Entonces lo que va a ocurrir es que las ecuaciones van a ser distintas y van a ser alteradas de forma diferente con la concentración de inhibidor y con la constante de inhibición. Lo que sería interesante para los objetivos del curso es que si nosotros ahora fuimos capaces de deducir el modelo de Michaelis-Menten tradicional sin inhibición, es que ustedes pudieran deducir, por ejemplo, el modelo competitivo. Llegar a la ecuación competitiva en base a los pasos intermedios. Ese sería un ejercicio bastante interesante a realizar. Spoiler alert. Con eso vamos a dar por terminado la parte de enzimas y nos vamos a ir a cinética microbiana, a los microorganismos. Entonces, el mundo de los microorganismos, a diferencia de las enzimas literalmente eran como catalizadores, es decir, era como, en vez de tener esferitas metálicas que teníamos atrapadas en nuestro reactor, teníamos una concentración de enzimas que son cuantificables. ¿Y qué nos pasa ahora cuando tenemos microorganismos? Que están vivos y que se multiplican. Entonces, si todos los procesos y las cinéticas quedaban dependientes de la superficie disponible, por ejemplo, para la masa del catalizador, o de la concentración de enzima para el caso de las reacciones enzimáticas, ahora todos los procesos van a quedar dependientes de la concentración de microorganismos que tenemos dentro del reactor, que va a ser variable en el tiempo. Entonces, ¿cómo afecta la presencia de microorganismos? Primero, vamos a utilizar distintos tipos de microorganismos, pueden ser bacterias, arqueas, levaduras, hongos. No me voy a detener hoy día en el curso en discutir la diferencia entre las bacterias, arqueas, levaduras y hongos,
Solo quiero decir que son filos distintos. O sea, cuando decimos bacteria, arquea, hongo, estamos diciendo animal, planta. Son células completamente distintas, ¿sí? Por eso yo voy a utilizar, y les voy a recomendar a ustedes que también lo hagan en su vida profesional, el término microorganismo, porque prefiero hablar en genérico a equivocarme, ¿sí? Para no pasar vergüenzas con especialistas del área. Porque para los bioquímicos y los biotecnólogos, que tú le digas bacteria a una arquea, es como que a un perro le digas gomero. No, eso es un perro, no es un gomero. Son cosas distintas. Ladra, se mueve, no hace fotosíntesis. ¿Sí? Ese es el nivel de diferencia. Así que voy a tratar de hablar siempre de microorganismos. Los reactantes a ser transformados, nuevamente los vamos a llamar sustratos. ¿Y por qué los llamamos sustratos? Porque son nutrientes. O sea, estos microorganismos los utilizan como sus fuentes de carbono, nitrógeno, fósforo, azufre, oxígeno, para nutrirse, para multiplicarse. La transformación de los sustratos en productos va a depender de la cantidad de microorganismos en el reactor. Por supuesto, si son pocos microorganismos, pueden metabolizar poco sustrato. Si son muchos microorganismos, van a poder metabolizar mucho sustrato. Y por lo tanto, lo que va a ser interesante es que nosotros vamos a poder controlar la operación de nuestros sistemas en función de controlar la concentración de microorganismos en el reactor. Ojo, eso quiere decir que de algún lado tienen que salir los microorganismos, ¿ya? Y al respecto sí me voy a detener a recordarles que la teoría de la generación espontánea no es verdad. ¿Se acuerdan cuál era la teoría de la generación espontánea? ¿En la casa alguien recuerda qué era eso? ¿Ya? Era rincón oscuro, más paja, más humedad, igual ratones. Esa era la hipótesis de la teoría de la generación espontánea, que cuando tú dabas ciertas condiciones aparecía vida de algún lugar, ¿sí? ¿Por qué me detengo a decir esto? Porque para que tengamos un bioreactor con microorganismos, esos microorganismos van a tener que venir de algún lugar. Eso quiere decir que lo más probable es que nosotros vamos a tener que inocular nuestros reactores. Y en función de qué es lo que queremos que haga ese bioreactor, vamos a tener que poner un microorganismo en especial, igual como seleccionamos un catalizador en particular para una reacción química gaseosa, y ese microorganismo lo vamos a probablemente comprar a un laboratorio, alternativa 1, o alternativa 2, vamos a generar una evolución directa en nuestro bioreactor, donde lo que vamos a hacer es traer un inóculo que tenga muchos tipos, mucha diversidad de microorganismos, y lo vamos a operar de cierta forma para que la evolución asegure que los microorganismos que no se adaptan a esa condición se mueran y salgan del reactor, y que los que hacen que yo quiero que hagan, predominen, se multipliquen y se establezcan en nuestro bioreactor. Son dos estrategias distintas de operación, y las dos estrategias se utilizan en función del tipo de industria y de producto con el cual nosotros vamos a trabajar. ¿Se entendió eso en casa? Entonces, los microorganismos van a salir de algún lado, y nosotros vamos a poder controlar tipo de microorganismo y concentración de esos microorganismos. Son microorganismos, están vivos, y por lo tanto, igual que las enzimas, son sensibles a las condiciones ambientales, temperatura, pH e inhibidores. Hay microorganismos, de nuevo no me quiero detener en microbiología, pero hay microorganismos que están adaptados para vivir a alta temperatura, a temperatura ambiente y a temperaturas bajas, que es lo que se llama habitualmente, los de temperatura ambiente son los mesófilos, que viven entre 30 y 38 grados, los que viven a alta temperatura, los termófilos, a más de 50 grados Celsius, y los psicrófilos son los que viven a bajas temperaturas, menos de 18 grados Celsius. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pH, por supuesto que tenemos problemas porque estamos rodeados de membranas plasmáticas, y por lo tanto si los ponemos en presencia de ciertas condiciones ambientales como exceso de pH, la membrana plasmática se rompe, se libera el contenido de la célula y se murió. ¿Sí?
Y por supuesto, inhibidores, y aquí se aplica un poco lo que estuvimos conversando ayer de la fabricación de cerveza, donde los inhibidores van a ser moléculas que nuevamente van a provocar la lisis celular, en algunos casos. O en otros casos vamos a tener inhibidores como son los bacteriógenos, que son estos compuestos que evitan la replicación de las bacterias, que tú lo que haces es modificar el ADN para que ya no se pueda replicar. Van a ser distintos mecanismos de matar bacterias, ¿sí? Como los antibióticos. Por ejemplo. ¿Preguntas hasta aquí de microorganismos? Si voy muy rápido me gritan. ¿Alguien recuerda cuál era la diferencia, por ejemplo, entre una bacteria y un hongo? ¿Y entre una bacteria y un animal? ¿O entre una bacteria y una planta? Ya. De aquí las ideas que aparecieron. Pueden escribir en casa que son unicelulares o pluricelulares. Es decir, que la estructura del organismo está compuesto de solo una célula o de conjuntos de células que se organizan y por lo tanto se estructuran de forma diversa, ¿cierto? Porque en el organismo multicelular las células se especializan y hacen distintas cosas. Entonces, en este caso, cuando hablamos de bacteria, son unicelulares, arquea son unicelulares, levaduras son unicelulares, hongos son pluricelulares. Ya. ¿Qué diferencia importante había entre los animales y las plantas? El tipo de célula, pero ¿qué más? La pared celular, la fotosíntesis, gracias. Las plantas son fotosintéticas. Eso quiere decir que son capaces de fabricar la energía, de fabricar su energía celular a partir de la luz del sol. Tienen un ciclo metabólico que utiliza la energía del sol, de la luz solar, que capta esa energía para generar ATP. Son fotótrofos. En cambio nosotros somos quimiótrofos, ¿cierto? Obtenemos nuestra energía a partir de moléculas químicas que ingresamos a nuestro sistema metabólico y que rompemos y que en ese proceso de ruptura vamos liberando energía y esa energía la captamos como ATP. ¿De acuerdo? Quimiótrofo, 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 quimiótrofo. Ninguno de los que les presenté ahí hace fotosíntesis. Faltaron poner las microalgas, que esas sí tienen capacidad de generar fotosíntesis. Perfecto. Y si nos vamos a las estructuras celulares, su pared celular de cada uno de estos organismos está constituido de distintos materiales. ¿Sí? Entonces, como las paredes celulares tienen distintas, la membrana celular, porque en algunos casos tienen pared y otros no tienen pared, pero además las membranas celulares, las moléculas que están en esa membrana celular, son distintas moléculas para las bacterias, las arqueas, las levaduras y los hongos. Entonces, debido a todas esas diferencias, es que hacen cosas distintas, porque sus metabolismos son completamente distintos. Y es por eso que las vamos a utilizar para distintas cosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, aquí estaban hablando de la complejidad del organismo, por supuesto, organismos unicelulares y organismos pluricelulares, perfectos. Voy. Acá. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro de los microorganismos? Los microorganismos tienen ciclos de crecimiento. Bueno, a ver, microorganismos, todos nosotros también tenemos ciclos de crecimiento. Yo al respecto siempre hacía una analogía, que ahora me cuestiono si no sé si sea correcta hacerla, pero partamos con microorganismos. ¿Por qué es importante entender estas etapas del crecimiento de los microorganismos? Porque nosotros lo que vamos a hacer es tener un organismo aislado en nuestro laboratorio, o en nuestro laboratorio de calidad,
y vamos a decir ya, este microorganismo es el que vamos a usar para producir el producto deseado. Como el ejemplo que dábamos ayer de la cerveza, tienen en placa la levadura que van a utilizar para producir la cerveza. De esta placa yo voy a tener que generar un inóculo. Imaginémonos que va a ser una botella de 2 litros donde tengo mi inóculo con la levadura lista para utilizarse para producir la cerveza. Y yo de aquí la voy a echar a nuestro fermentador, donde tenemos nuestra cebada previamente tratada e hidrolizada. Esa levadura no va a poder empezar a producir el alcohol inmediatamente, porque lo primero que le va a pasar es que va a llegar a ese medio, se va a encontrar en una atmósfera distinta a la que estaba en el primer medio de cultivo. Por lo tanto, va a tener una fase de adaptación, que es lo que llamamos fase lag. Y en esa fase de adaptación, sus ciclos metabólicos se van adaptando en función de la concentración ambiental que encuentran de los distintos sustratos. Por ejemplo, yo puedo haber hecho crecer en el laboratorio con glucosa y ahora en el medio se encuentra con un caldo de cebada que tiene almidón, moléculas grandes. O en vez de tener solo glucosa, tiene glucosa, fructosa, sacarosa. Por lo tanto, tiene que el ciclo metabólico adaptarse para poder utilizar esa fuente de azúcar. Ese proceso de adaptación lo vamos a llamar lag. Luego viene la etapa que llamamos de crecimiento exponencial, que es cuando el microorganismo crece sin ningún impedimento, porque se encuentra en un caldo riquísimo, lleno de nutrientes, donde ya está adaptado y lo utiliza. El único objetivo de los microorganismos es crecer, multiplicarse. Ellos no quieren producir cerveza. Ellos quieren ser más. Es la ley de la vida. ¿Sí? Por lo tanto es crecer y multiplicarse, comer y multiplicarse. Y eso es lo que van a hacer, de forma sin limitación. ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese caldo? Que va a llegar un punto en que el sustrato que está en el medio ya se empieza a acabar, ya se empezaron a consumir mucho azúcar, así que le cuesta empezar a encontrar nutrientes, y por lo tanto la velocidad de muerte de las células va a ser igual a la velocidad de multiplicación de las células. Y eso es lo que llamamos la fase estacionaria, que es donde nosotros ya no vemos variación en la concentración de células, pero no es que hayan dejado de multiplicarse, sino que la velocidad de aparición de células nuevas es igual a la velocidad de muerte. Luego se acaban del sustrato, calentamiento global, se acaba todo lo que podíamos comer, viene la extinción, entonces en ese proceso de extinción entramos a la fase de muerte celular, donde la concentración de celular disminuye. Si dejamos suficientemente tiempo en ese cultivo, existe la probabilidad de que veamos un renacimiento. Muerte, 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 y de pronto que aparezca un nuevo crecimiento celular. Porque las bacterias no tienen moral, y por lo tanto, si es necesario, se comen entre ellas. ¿Cierto? Utilizan a sus amigas bacterias vivas como alimento. Esto mismo nosotros lo podemos modelar en nuestro ecosistema como humanidad. ¿Ya? Llegamos a vivir a un lugar nuevo, invadimos un continente, y cuando invadimos ese continente, en la primera etapa, vamos a estar en un proceso de adaptación, averiguando dónde ubicarnos, si el agua es potable o no es potable, vamos a empezar a armar las primeras chozas, vamos a instalarnos bien, a ver si la tierra es fértil o no es fértil, vamos a descubrir que hay otras cosas que podemos cultivar, pero una vez de que aprendimos todo eso en nuestra fase de adaptación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Comer y multiplicarnos. La fiesta. ¿Sí? Y vamos a vivir sin ninguna limitación. ¿Qué es lo que ocurre cuando comenzamos a terminarnos nuestros recursos naturales? Entramos en esta fase estacionaria, donde el censo dice que ya no crecemos a la misma velocidad que antes, sino que la velocidad de los que nacen es igual a la velocidad de los que mueren, y después viene la extinción. Se agotaron los recursos, nos vamos a morir. Y la duda que tenemos hoy día es si nos vamos a comer a nosotros mismos o no. ¿Cierto? ¿Se entendió en casa? ¿Cuál es la gracia de comprender este ciclo? Que los microorganismos van a tener metabolismos adaptados en cada una de estas condiciones. Y por lo tanto, en función de su metabolismo,
nosotros vamos a operar nuestros reactores en el estado que nosotros queramos que opere. Por ejemplo, si nuestro objetivo es producir muchas células, porque nuestro producto son las células, vamos a operar reactores aquí, en el crecimiento exponencial. Vamos a llevar a nuestras células a esta condición. En cambio, por ejemplo, si nosotros vemos que las células en esta fase estacionaria, cuando se empiezan a agotar los nutrientes, cambian sus rutas metabólicas porque ven que aquí viene la extinción, y como viene la extinción deberíamos acumular algo para tener comida para cuando se acabe, y por lo tanto en esa ruta metabólica inhibida, la célula, por ejemplo, guarda un aceite adentro de su célula, como una fuente de carbono alternativa, que es lo que hacen las microalgas. Entonces yo voy a operar mi reactor en esta condición, porque yo quiero que mis microalgas almacenen mucho lípido, porque mi producto no es la alga, es el lípido que está dentro de la alga. Entonces yo voy a llevar a mi reactor a trabajar aquí, para obtener el producto deseado. ¿Se entendió? ¿Cómo voy a controlar eso? Con la válvula, con el tipo de nutriente de medio alimentario. Es decir, con el tiempo de residencia y con la concentración de los sustratos que voy a alimentar. ¿Qué es lo que ocurre con los sistemas biológicos de microorganismos? Lo que ocurre es que la estequiometría asociada a sustrato que lleva a producto por medio de microorganismos, como que no cumple la estequiometría. ¿A qué me refiero? Este sustrato podría ser, por ejemplo, etanol. El etanol es C2H12345OH, ¿cierto? ¿Estoy bien? Es el ejemplo aquí, es consume etanol y secreta ácido acético. Más oxígeno por medio de microorganismos va a producir ácido acético. ¿Y el ácido acético cuál es la fórmula química? C2H5COOH. ¿Está bien, cierto? ¿Ese es el ácido acético? Y el balance de esto serían 2 carbonos, 5, 6 hidrógenos, 5, 6. 3 carbonos. ¿Perdón? Sí. Espérate, pero este S2 es un carbono, met. No, pero entonces son 3. 1, 2, 3. Sí, son 3. Es CH3COOH. Búsquenlo en la Wikipedia rápidamente. ¿Ese es el ácido acético? Yo siempre me confundo si el met es un carbono, son 2 carbonos, ¿cierto? Entonces este es así el etanol. Y el ácido, sí, el ácido acético tiene un carbono, es el más pequeño, que tiene 2 carbonos. Sí, son los 2 carbonos. Perfecto. Entonces pasa de C2, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5 y el OH, con el enlace simple. Perfecto. Y este tiene CH3, 1, 2, 3, y conecta con el carbono, que queda OH, y con el doble del oxígeno. Ya. Balance. 2, 1, 2. 5, 6, 3, 4. Falta algo. ¿Qué faltará? Agua. Muchas gracias. Porque es una combustión de cierta forma, ¿cierto? Ya, de nuevo.
2, 1, 2, 5, 6 hidrógenos, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 3. Está balanceado. Entonces, y esto está catalizado por microorganismos. Si nosotros modelamos el proceso biológico como una reacción química tradicional, ¿qué es lo que nos va a pasar? Que nosotros vamos a calcular que un mol de esto produce un mol de esto. Entonces hagámoslo en gramos. Si son 10 gramos de esto, ¿cuántos gramos de esto? Hay que multiplicar por los pesos moleculares. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a obtener esto que se indica aquí, que es el rendimiento producto-sustrato. Y el producto-sustrato. Donde el rendimiento producto-sustrato real es 0.94. Gramo por gramo. ¿Qué quiere decir eso? Que se producen 0,94 gramos de ácido acético por cada gramo de etanol. Eso es lo que se mide en la realidad en el cultivo biológico. Si ustedes hacen las cuentas de la estequiometría, no les va a dar lo mismo. ¿Por qué pasa eso? Porque el microorganismo crece y se multiplica. Eso quiere decir que aquí tendríamos que agregar más microorganismo y en el producto también tendríamos que agregar más microorganismo y saber cuánto crece el microorganismo. Porque parte de esos carbonos van a ser parte del microorganismo, lo va a utilizar para generar estructuras celulares. Entonces esos balances no cuadran a simple vista. Entonces ahora, en vez de ocupar la estequiometría, los coeficientes estequiométricos para hacer los cálculos, vamos a ocupar los rendimientos medidos de forma experimental. Excelente pregunta. Sí, porque esto, desarrollo, no lo hizo un ingeniero químico, lo hicieron los bioquímicos. Y ellos hablan en gramo por gramo. No hablan en moles. Conflicto de unidades. Vamos a encontrar que estos rendimientos siempre están en gramos por gramo. También, porque igual como hay un rendimiento producto-sustrato, hay un rendimiento células-sustrato, que nos dice cuántos gramos de microorganismos se generan por cuántos gramos de sustrato consumido. Y con eso podemos hacer los balances para dimensionar nuestros reactores. Y estos se miden de forma experimental. Se encuentran en la literatura. Vamos a quedar aquí y vamos a partir en la tarde con esto, para poder hacer los balances. ¿Sí? Estamos. Por supuesto,